Shalom Javerim, sean bienvenidos al Shiur de Shabbat. Estamos en Rosh Chodesh Adar Aleph, primero de Adar Aleph, del año 5784. En este Yom Shabbat traemos a la mesa de Shabbat el Devar Torah, perlas de Shabbat en Parashat Mishpatim. Una parashá básicamente tiene gran parte de la constitución civil del pueblo de Israel y que trata, ¿no? Todas las leyes de conducta social que se deben aplicar al pueblo y la parashá se llama precisamente Mishpatim, ¿no? Tiene muchas leyes y como dice el Teilim, ¿no? Mishpetei Hashem, Emet, los juicios, las leyes, los juicios, los estatutos de Hashem son verdad, Sadku y Yahdav, justos en su conjunto. Y estas leyes, a pesar de lo que dicen nuestros jajamín, que también podrían, ¿no es cierto?, nacer, ¿no?, del corazón humano. Y las naciones, de hecho, en su constitución, ¿no?, buscan legislar y buscan, ¿no es cierto?, vivir en sociedad de manera adecuada, ¿no? Por lo menos, ¿no es cierto?, el robo es algo penalizado, el asesinato es algo penalizado, ¿no es cierto? Otras leyes tal vez, ¿no es cierto?, de compra y venta y otro tipo de cosas que uno pudiera mirar que también pueden estar dentro de lo que serían, ¿no es cierto?, leyes de conducta social. Es decir, para que se pueda vivir en sociedad y no nos volvamos, ¿no es cierto?, animales, donde se aplique, ¿no es cierto?, la ley del más fuerte sobre el débil y empiece la violencia, ¿no es cierto?, y todo lo que dice, ¿no es cierto?, la parashá Noaj, que llevó finalmente a destruir el mundo, ¿no?, a destruir el mundo por medio del agua. Es una consideración que debemos tener porque estas leyes son leyes divinas, son leyes, a pesar de que por lógica una persona podría llegar a ellas, ¿no es cierto?, sin necesariamente tener que estar ligado el corazón al Eterno, unido el corazón al Eterno en su cumplimiento. Nosotros, por ejemplo, no robamos, no debemos robar, no solamente porque en la sociedad donde vivamos está prohibido hacerlo, sino más bien, ¿no es cierto?, no lo hacemos porque son leyes verdaderas, son leyes del Eterno. El Eterno nos ha dicho que eso es malo y, ¿no es cierto?, todas las cosas son parte y manifestación, como dice el Teilim, de la justicia del Eterno. La justicia del Eterno, ¿no? El hombre, dice Rab Shaul, escribió a los Romanos en su capítulo 1, en el primer Perek, que el hombre se dedicó a torcer la justicia del Eterno. Se dedicó, ¿no es cierto?, a ir contra incluso, dice Rab Shaul, lo natural, contra lo natural. Y no está hablando de moralidad o de ética o de orientaciones, ¿no es cierto?, sino de lo natural. Así lo dirá Rab Shaul, ¿no? Lo natural es que el hombre se una a la mujer y pueda venir la familia, y eso Rab Shaul dice que incluso el hombre, ¿no es cierto?, llegó a tal, ¿no es cierto?,
a actos tan vergonzosos que terminaron, ¿no es cierto?, encendiéndose hombres con hombres, incluso sus mujeres, dice así, ¿no? Y lo mismo, ¿no es cierto?, la Torá da testimonio, ¿no?, de la vida de fe de Abraham, de la vida de fe de nuestro padre Abraham. Abraham creyó en el Eterno y guardó los mandamientos del Eterno, las leyes del Eterno, todo lo que el Eterno le había dicho a Abraham, Abraham lo hizo. Así dice, ¿no? Así dice, por cuanto oíste mi voz, ¿no es cierto? Por cuanto oíste mi voz y me obedeciste, ¿no? Más allá, esto, Javerín, es más allá de códigos humanos o de códigos, ¿no es cierto?, que pueden formarse, o de conductas que se pueden determinar por acuerdos sociales de la sociedad, donde la sociedad en su conjunto, ¿no es cierto?, determina el bien y el mal, lo bueno y lo malo, ¿no? Determinan si esto es bueno o esto es malo, y eso se hace a través de estos acuerdos sociales, ¿no es cierto? Los juicios del Eterno, todos estos mandamientos que pudiéramos ver desde el buey que cornea, ¿no? Shor-Muad, o Tam, no sé si era corneador desde antes o después, o cómo se va a aplicar, ¿no es cierto?, tal sentencia, ¿no es cierto? Ya el Sefer de Banim lo dice claramente, que no tiene que ver con la moralidad de las personas que la aplican, ¿no? Las personas sí deben cuidar una moralidad, el juez sí debe cuidarse del soborno, el juez sí debe ser íntegro, el juez sí debe tener cualidades, ¿no es cierto?, que representen los valores de la justicia. Hay un tratado en la Mishnah, el último tratado del Masejet Nezikim, en Orayot, que habla incluso de todos los hierros del tribunal. Que el tribunal, o que un tribunal se equivoque, está dentro de las posibilidades. Pero el juicio, Javerín, el juicio no tiene que ver con la moralidad de las personas. El juicio es divino y el juicio está dado para una nación. Es para una nación. Dice el Sefer Mishle, en el capítulo 24, en el versículo 23, ¿cierto? La parashá así empieza, bueno, en el 21.1, sabemos que estas son las leyes que pondrás delante de ellos. Tasim lifneihem. Bueno, dice Shlomo, ¿no? También estos, así dice el capítulo 24, versículo 23, también estos, Gam Ele, también estos son dichos de los sabios o para los sabios. También estos son dichos para los sabios, ¿no? También estos son dichos para los sabios, hacer acepción de personas en el juicio Bal Tov, dice, no es bueno. Hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. Y sabemos que desde el comienzo del Sefer Mishle, del libro de Proverbios, hasta aquí Shlomo se ocupó de amonestar a los necios y a los niños, a los adolescentes, ¿no? De hecho, Shlomo anuncia su propósito al comienzo del mismo Sefer Mishle, al comienzo del Sefer Mishle, al comienzo del libro de Proverbios, ¿no? Cuando él dijo, en el capítulo 1, versículo 4, él va a decir cuál es el sentido de toda esta escritura, de lo que yo en lo personal he podido estudiar. Me parece que el libro de Mishle es una continuidad de lo que dice
Moshe Rabbeinu en el Sefer de Barim, en el capítulo 4, ¿no? Que habla de toda la transmisión de la Torá. Toda la transmisión de la Torá es para que aprendamos el temor del Eterno y lo podamos enseñar a nuestros hijos, ¿no? Él va a decir que el principio de la sabiduría, ¿no? Es el temor del Eterno, ¿no? Ese es el principio. Allí está todo. Eso es lo primordial. Y también lo dice hacia el final de su libro en Coelet: teme al Eterno y guarda sus mandamientos, ¿no? Eso es el todo del hombre. Bueno, dice allí, ¿no es cierto?, en el capítulo 1, versículo 4, que el libro está dado para dar prudencia a los simples, está escrito, y a los jóvenes inteligencia y discreción o cordura. Bueno, a partir de este versículo que estamos leyendo, ¿no es cierto?, en el capítulo 24, cambia la amonestación para los jueces, para los que están en gobierno, los que presiden los tribunales y administran justicia, ¿no? El gobierno de la Torá es un gobierno, ¿no es cierto?, por decirlo de alguna manera, teocrático. El Eterno y su ley y su verdad es la que juzga y gobierna todas las cosas, más allá del testimonio personal de cada individuo. Por eso dice Shlomo al comienzo del pasú, del versículo 24, capítulo 24, versículo 23 de Proverbios, dice al comienzo del pasú, que citamos, ¿no es cierto?, Gam Ele, lo que significa también estas parábolas son para los sabios. ¿Y en qué consiste esta amonestación que va a hacer Shlomo respecto de la justicia? Hay que entender que todo lo que vamos a leer aquí en la Parashá es administrado por Dayanim, por jueces. Es administrado por jueces. Aquí no hay una convención de acuerdos, ni de experiencias, ni de capacidades humanas, como para que llamemos a las personas, digamos, tendríamos que llamar a Metushelah, que sería el que tuvo, el hombre que vivió más, ¿no es cierto? Y tendríamos que decirle a él que, de acuerdo a toda su experiencia de vida, nos pudiera establecer la línea y la regla para cada cosa que se juzgue. Eso no es cierto, eso no es correcto. El Eterno nos ha dado la Torá, una Torá perfecta. Todos los juicios del Eterno son, así dice la Escritura, ¿no? Son justos, son verdaderos, justos en su conjunto. Todo lo que usted lea, todo lo que leemos en estas parashot y todo lo que vamos a leer en parashot como esta, ¿no es cierto?, que están cargadas, como decía Rav Yosef, de muchas mitzvot. De hecho, hay gran parte del Seder Nesikim, del Tratado de los Daños, ¿no?, que está basado, ¿no es cierto?, que Rabbi Yehuda Hanasí ordenó la Mishnah y puso allí cómo se debía juzgar. Y el Eterno mismo estableció este sistema y estableció jueces, ¿no? La Torá Javerim, el Eterno la dio a gente pecadora. No la dio a gente que no peca. Y esto hay que entenderlo. Si no, bueno, la Torá que se quede en el cielo. La dejamos ahí arriba y nosotros nos quedamos acá abajo sin Torá. No, la Torá especialmente es para transformar nuestra alma, ¿no?, para iluminar nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento. Para eso es la Torá. Pero el Eterno cuenta, ¿no es cierto?, cuenta con esto, cuenta con esta realidad humana. Y por eso se tiene que administrar la justicia. Y por eso Shlomo dice que su amonestación consiste, ¿no es cierto?, en que se les dice a los dayanim, a los jueces, que hacer acepción de personas en el juicio Balto no es bueno, ¿no? Es decir, lo que está condenando aquí el pasaje es la parcialidad como un rasgo de carácter negativo.
Y uno se podría preguntar, cualquier persona, cualquier estudiante de Torá, se podría preguntar por qué es necesario que Shlomo nos diga lo que ya nos dijo la Torá. La Torá ya nos dijo esto en el Sefer Devarim, en el capítulo 1, del versículo 17. Esto es lo que nos está diciendo en el capítulo 23, capítulo 24, versículo 23. Ya la Torá lo había dicho en el capítulo 1 del Sefer Devarim, en el capítulo 1, versículo 17, y la Torá dice: no hagan distinción de personas en el juicio. Al pequeño como al grande del mismo modo oiréis, no temeréis a hombre alguno, porque Ki mishpat Elohim hu, así dice el versículo, porque el juicio es divino, la sentencia es divina. Si la persona es sorprendida en algo con testigos, la Torá dice cuál es el procedimiento para los jueces, y tenemos bastantes textos que nos enseñan respecto de eso. Y ese juicio no tiene que ver con la medida de moral de las personas, tiene que ver con la justicia divina, con lo que el Eterno dictamina. El Eterno dice: en tal caso se tiene que hacer así, 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 y en tal caso se hace así, y así se tiene que hacer. Si no se hace como lo dice el Eterno en la Torá, entonces lo que se hace es pervertir el juicio. Shlomo nos dice, agrega algo en el versículo 24, él ahí agrega algo a esto que ya dijo la Torá, él agrega algo, ¿no es cierto? Y nos dice que el juez, así dice, el juez, entiende que es el juez, ¿no? El juez que dijere al malo, justo eres. El juez que dijere al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones. Es decir, si un juez condena a una persona inocente, la indignación de la gente será aún mayor y probablemente será destituido de su cargo de juez. Entonces, sabemos que la Torá es un sistema, ¿no? Es un sistema de justicia. Es un sistema de justicia, y a pesar de que tenemos muy pocos mandamientos en el Sefer Bereshit, solamente 3, de acuerdo, ¿cierto?, a nuestro Jamín, en el Sefer Bereshit incluso está manifestada la justicia de la Torá, como un testimonio, ¿no es cierto?, a través de los padres, ¿no? A través de los padres. Por supuesto, ya esto está claro, ¿no? En Sadik Baaretz, no hay justo en la tierra que haga el bien y que no peque. Eso es claro para todos. Justo en la Torá no es justo católico o justo intachable. Todo esto, ¿no es cierto?, tenemos que entender que el juicio o los mishpatim o el mishpat, como dice, ¿no? Esto es bien conocido, que el mishpat, que viene a ser este sistema de justicia, es nada menos que el fundamento del trono de gloria de Hashem. Es el fundamento, es la base de su reinado, la base de su gloria es el juicio, la justicia. Como dice el Teilim, el Salmo 89:15, miren lo que dice el Salmo 89:15. Salmo 89:15 dice: Sedek mishpat mejor kiseja. Dice el pasuk: justicia y juicio son la base o
por decirlo de una manera, los cimientos de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro, ¿no? Hasta ahí está bien. De manera que toda la Torá, cada aspecto de la Torá, cada detalle de la Torá, y todo este sistema, ¿no? Este sistema son la justicia, como decía el Teilim, ¿no es cierto? Sadku, Yahdab, son todos justos, es un sistema de justicia y justos en su conjunto. Y no solo eso, sino que son la base de su reinado, la base de su trono. Cualquiera entonces, cualquiera que ayude o que colabore a establecer la justicia, cualquiera que ayude o colabore a establecer la justicia en la tierra, ayuda, ¿no? Ayuda o colabora a fortalecer precisamente los cimientos del trono del Eterno. A eso se ayuda. Se colabora a establecer estos cimientos, a fortalecerlos. Y por eso es Seder Tirdof, es algo que nosotros, que es la justicia, no nuestra justicia, no, sino la justicia de Él. Es aquello a lo cual tenemos que perseguir. Debemos ir detrás de esto. Debemos tratar o lograr de alcanzarlo. Debemos tratar en nuestra vida, y no solamente en nuestra vida individual, no vernos como seres individuales, como personas o como individuos, sino como pueblo santo del Eterno, como comunidad, como pueblo en sí. Cada uno de nosotros puede y debe contribuir a fortalecer la Torá. Y la Torá, ¿no es cierto? Y estas leyes, dice la parashá, es tasim lifneihem, las vas a poner delante de ellos. ¿De quiénes? De aquellos precisamente que tienen que administrar la justicia, que son los jueces. Una persona que está en gobierno, ¿no? Una persona que está en gobierno debe saber Torá. Es un deber de él. Debe saber jurisprudencia. Debe saber leyes. La Torá es un sistema de leyes. Debe saber cómo se aplica el juicio. Como decía el Rab, si una de estas cosas faltara, entonces ¿cuál es el juicio que se va a dar en tal caso o en tal caso? Y nosotros en el Eterno debemos, como pueblo mesiánico, ¿no? Digo así, debemos esforzarnos en nuestro estudio, debemos dejar de ser negligentes, debemos dejar el cantinfleo. La persona tiene que tener las palabras de la Torá, mejudadim, fija, tienen que estar afiladas en su boca, tiene que saber cómo se hace, qué se dice, cuál es la base. Se tienen que estudiar los mandamientos. El libro de David Damelo decía Nehemadim Misahar, que los mandamientos, que la Torá son más deseables que el oro. Mi paz, Rab, y que mucho oro refinado son más deseables.
Rab Shaul escribe a los hermanos en Corintio: ¿acaso no hay alguno entre ustedes que no sepa juzgar esto? Que están llevando todas estas cosas que tienen que ver con la Torá, que tienen que ver con nuestro pueblo, a los gentiles. Dice el Teilín 105. Miren, vamos ahí al Teilín 105, el versículo 7. Dice el Teilín 105, versículo 7. Bueno, está hablando, ¿no es cierto? Busquen a Hashem y su fuerza, ¿no? Drishu Hashem, Beuzó, Bakshu, Fanav, Tamid. Busquen a Hashem y su fuerza, ¿no? La Torá. Procuren su presencia siempre, recuerden sus maravillas que ha realizado, sus portentos. Y dice, Asher Asá, Moftav, sus portentos, un mishpatei piv, y los juicios de su boca. Zera Abraham Abdo, simiente de Abraham, la descendencia de Abraham, su servidor, Benei Jacob Bejirab, hijos de Jacob, sus servidores, ¿no es cierto? Ben Jacob, sus escogidos, sus elegidos. Hu Hashem, él es Hashem, Elokeinu, nuestro Dios, Behol Aretz, y en toda la tierra, ¿qué está en toda la tierra? En toda la tierra, dice David, dice, en toda la tierra están sus juicios. Behol Aretz Mishpatav. Hay un caso, quiero tocar, bueno, y si miramos también, ¿no es cierto? Miramos nosotros ahí en la Parashá Zinu, en el capítulo 32, versículo 4, dice, Atzur Tamim o Aló y Kol Derahab Mishpat. Dice, él es la roca, él es la roca del fundamento de todo, ¿no? Él es la roca cuya obra, cuyas acciones, como él juzga el mundo, cómo él lo hace, cómo él imparte justicia, cuya obra es perfecta. ¿Por qué? Porque todos sus caminos son mishpat, son justicia, son juicios verdaderos, como dice el Salmo, son verdaderos, están en virtud de la verdad, y por eso son rectos, son justos. Él en una Abel, él es fiel y no hay iniquidad en él. No hay iniquidad en él. Cuando el Eterno hace algo, cuando el Eterno dio la Torá y dio todas estas leyes, y cada caso lo dio, y todo lo que dio, cada detalle lo dio, ¿no es cierto? Y en todo eso no hay iniquidad, no hay nada malo, no hay mal. Sadik Beyashar Hu, él es justo y recto es él, ¿no? En todo lo que hace, en la Torá que nos dio, todo eso es justo, es recto, no hay iniquidad, es perfecta su obra. Y hay un pasaje, y bueno, dijimos, ¿no es cierto?, como decimos en el Salmo 105, ¿no? El Salmo 105 que acabamos de leer, sus juicios entonces están en toda la tierra, ¿no? En toda la tierra están sus juicios. Cuando Él juzga el mundo, lo juzga con justicia, con rectitud, ¿no es cierto? No hay iniquidad en ninguna de sus obras, nada de lo que haga Akadosh Baruj Hu es malo, es que tiene mal en sí. Y hay un pasaje en la Parashá que me interesa y que me gustaría que viéramos, que es el
que está en el capítulo 21, versículos 12 y 13. Dice, Makeish Bamet Mod Yumat. El que hiere, ¿no es cierto? O el que golpea, el que hiere a alguno haciendo así morir, él morirá, ¿no? Él morirá. Pero es lo que dice, Basher Lot se da, y esto es siempre y cuando, ¿no? Más el que no pretendía herirlo, ¿no? Es decir, pero el que no le puso trampa, el que no pretendía, ¿no es cierto?, herirlo, no tenía ninguna intención. Y dice, Baeloquín Ineleyado, pero dice, no pretendía herirlo, pero el Eterno lo puso en sus manos. Entonces yo te señalaré el lugar el cual ha de huir. Pareciera algo extraño aquí. Aprendimos en el Sefer Bamidbar que tenemos, ¿no es cierto?, el Rotzea Bishgaga, el asesino sin intención, y el Rotzea Bizadón, el asesino con intención. El que asesina sin intención, ¿no es cierto?, tiene pena de galus, tiene pena de exilio. Esto está desarrollado en el tercer perek del Masejet Makot, o en el segundo, creo, porque mal puse, está en el tercero. Y tiene pena de exilio, ¿no es cierto?, por esta acción. Tiene que huir, sabemos nosotros que tiene que huir a una de estas ciudades, ¿no es cierto?, de refugio, Arei Miklat. ¿Qué nos dice el pasaje aquí? Menciona, ¿no es cierto?, yo voy a poner junto a ti un lugar para que huya él, ¿no es cierto? Va a huir allá, esa persona. Pero resulta que parecía injusto. ¿Por qué? Porque verdaderamente él no tenía la intención, pero aquí hay un elemento que escapa a la regla, ¿no? Y dice la Torá, Baeloquín y Meleyadó, el Eterno lo puso en su mano para que lo matara. Entonces, la pregunta es, si el Eterno lo puso en la mano de él para que lo matara, ¿es accidental o no? ¿O es dirigido? ¿Dónde estaría la justicia? Es decir, si yo no quiero hacer algo y luego hago algo que no quería, pero ese algo la Torá me dice a mí que lo hice porque el Eterno quiso que lo hiciera. ¿Por qué tengo que pagar yo? ¿Por qué tendría que yo huir a una ciudad de refugio? ¿Dónde está aquí el equilibrio de justicia? Se supone que todos los juicios del Eterno, incluyendo las sentencias de muerte, son en verdad, así dice el Salmo, ¿no? Y son justos en su conjunto, todos juntos, todos son justos. Dice nuestro Jajamín, y citan un antiguo, ¿no es cierto?, proverbio, un antiguo proverbio. Dicen así, la pregunta esto es, ¿cómo podría salir algo así del Eterno, de lo que estamos leyendo a simple vista? Que en este caso el Eterno impulsó a esta persona para que asesinara a esta otra persona y luego, ¿no es cierto?, condenó la misma Torá a esta persona que fue impulsada por el Eterno a la pena de exilio. Dice otro Jajamín, escuche amar David, esto es lo que dice David, Kasher Yomar Mashal Akadmoni, que se dice de un antiguo proverbio, ¿no? ¿Qué dice el antiguo proverbio? Esto está en Samuel, primera de Samuel, capítulo 24, versículo 13. Así se decía, ¿no? Merishan Yetzer Resha. ¿Qué significa esto? Significa que ¿de quién sale el mal? Dice el antiguo proverbio que el mal sale de los malvados sale el mal.
de ellos sale el mal. Acuérdense que acabamos de leer que en el Eterno no hay iniquidad. No hay iniquidad. Entonces, este caso que está tratando la Torah aquí es un caso que debemos descartar inmediatamente, que este mal, ¿no es cierto?, salió del Eterno, o que hubo iniquidad en esta mano de Dios que puso que fulano asesinara a Mengano, y no tenía la intención de hacerlo, y que luego tenía que ir a una ciudad de refugio. ¿Por qué? Porque de los malvados sale el mal. El mal no sale del Eterno. ¿Y qué tenemos que entender cuando la Torah dice que sino que el Eterno se lo presentó en su mano? O sea, el Eterno lo puso y fue orquestado por él para que lo matara. Dice el Jajamín, vamos acá tú me da ver de qué estamos hablando. Dicen nuestros sabios, Bishnei Bnei Adam, de dos hombres, Echad Arach Shoger, uno de ellos asesinó a otro sin intención, Echad Arach Mesid, y uno de ellos asesinó con intención. Velo hayu edim badavar sheyaidu. ¿Y cuál fue el problema? El problema es que no hubo testigos de lo que pasó. Es decir, uno de estos hombres asesinó a uno sin intención, pero no hubo testigos, porque para que se pueda aplicar la justicia y el juicio tienen que haber testigos. Por boca de 2 o 3 testigos se tiene que aplicar una sentencia, pero no hubo testigos. Fulano mató a una persona y nadie lo vio, no hubo testigos. Selone Eraj Bezelo Galá, entonces como no hubo testigo, entonces no puede haber exilio, no pudo ser condenado. Pero recuerden, los juicios de Hashem, dice el Salmo, los juicios de Hashem están en Eretz Israel. No dice en todo el mundo están los juicios de Hashem. Es decir, no hay nada que se va a escapar a Hashem. Todo está delante de él. Así dice el escritor de Hebreos. Todas las cosas están desnudas delante de aquel a quien tendremos que dar cuenta. Todo, no hay nada que esté oculto. Y por eso sus juicios, todas las cosas que pasan en el mundo, todas las sentencias que se apliquen, ¿no es cierto? Todas esas cosas son del Eterno. El Eterno está allí en todas esas cosas. Dice, Bakadosh Baruchu mezamnam lefunadak echad ze she'arach vemesid yoshev tachat hazulam. ¿Cómo el Eterno puede juzgar esta situación? Dicen Jamín. ¿Cómo la juzga entonces? Si no hay testigos. No hay testigos, que la importancia de los testigos para poder ejecutar una sentencia de la Torá, un juicio de la Torá, un juicio perfecto del Eterno. El único que podría absolver a una persona del juicio sería aquel que estuviera en esa condición tal como el Eterno, que es el Mashiach, ¿no? Pero recuerden que el pasaje de Juan dice, vete y no peques más. No dice solamente el que esté libre, porque el que esté libre es el caballo de batalla para muchos males. Dice, ¿qué hace el Eterno entonces? Si sus juicios están en toda la tierra, entonces Él hace que estas dos personas se reúnan en cierta posada, en cierto lugar, los hace reunirse y dirige la situación de tal modo que el que mató intencionalmente, se siente debajo de una escalera y el que mató sin premeditación suba por ella y caiga sobre el que mató intencionalmente, matándolo. Y en este caso el Eterno hace que sí haya testigos que testifiquen contra él, los cuales provocan que se haga acreedor de la pena de exilio.
¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? Es que los juicios del Eterno son verdad, son verdaderos en su conjunto, son justos. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que el individuo que anteriormente había matado sin premeditación es condenado al exilio, como lo dice el pasú, la continuación del pasaje, mientras que el que anteriormente había matado intencionalmente se le aplica la pena de muerte. Pero esto se llama mitá bidei shamay, murió a manos del cielo. El Eterno, bendito, es justo. El Señor, cuando le habló a los líderes de su generación, les insistió en que si se juzgaran ciertas cosas en torno a la Torá, debía haber justicia también en el juicio. Juzguen con justo juicio y no solamente según apariencias. Los padres y los maestros tenemos un tremendo deber en relación a esto. El juicio, dice Habacuc, en su época, antes que invadiera Babilonia, el juicio salía torcido. Salía torcido el juicio dentro del pueblo. Cuando en las comunidades se vuelve la medida de juicio, el criterio y la experiencia de los líderes, Javerín, me incluyo, le digo, estamos perdidos. Porque el instrumento de justicia es la Torá. La medida de justicia revelada de la Torá es el Mesías. Por eso Él como medida, el Eterno va a juzgar a los hombres en el tribunal de Él, del Mesías. Porque Él sí es la medida de justicia para todos nosotros. Debemos pensar cada vez que guardamos la Torá, cada vez que nos esforzamos porque la Torá sea cercana a nuestra realidad comunitaria, los esfuerzos que hacen personas, siempre hay personas dentro de las comunidades que están buscando eso, ¿no? Que están buscando que la Torá se dé, que se puedan cumplir los mandamientos, que como comunidad vayamos creciendo. Son personas que ayudan a fortalecer los cimientos del trono del Eterno. Es que su reino esté en medio nuestro, que Él sea verdadero rey, donde aceptemos sus decretos y seamos sus súbditos. Eso debemos buscar, eso debemos esforzarnos. Bueno, el Eterno nos bendiga, nos ayude en todo este proceso, ¿no? El juicio no es un juicio individual. Hay un sistema puesto por el Eterno que debemos procurar apegarnos a él. Shalom, Javier.